Justificación científica del uso de los factores de transferencia. Quien les habla, su servidor, el doctor Gustavo Latorraca, ha realizado una evaluación retrospectiva transversal de artículos de revisión sobre el uso de los factores de transferencia. Lo primero que voy a comenzar hablando de un doctor llamado William J. Henning, que habla sobre un informe de los factores de transferencia. Ya luego sabremos quién es el doctor William Henning, pero vamos a comenzar a hablar sobre algo interesante de un artículo que publicó en 1998. Dice, impreso con el permiso de Woodland Publishing, 1998. Muy sencillo. El título es Informe sobre factores de transferencia por William J. Henning, PhD. Él dice, el doctor C.H. Kirkpatrick determinó que los factores de transferencia eran pequeños péptidos, aproximadamente 8 residuos de aminoácidos. Se han representado 8 diferentes aminoácidos que pueden combinarse para crear billones de factores de transferencia diferentes. Estas diminutas moléculas, factores de transferencia, contienen únicamente la esencia del mensaje inmunológico. Nos vamos a quedar con esta expresión. Estas diminutas moléculas, factores de transferencia, contienen únicamente la esencia del mensaje inmunológico. Importante. Los factores de transferencia no provocan una reacción alérgica y no son para una especie específica. Lo que esto significa es que los factores de transferencia producidos por una vaca son tan eficaces en el ser humano como lo serían en otra vaca. Esta emocionante habilidad podría iniciar una revolución en la medicina y ha originado la siguiente declaración. El factor de transferencia tiene un papel importante que jugar en la medicina moderna, la cual desde el SIDA hasta el ébola enfrenta la emergencia de nuevos virus o el resurgimiento de viejas patologías como la tuberculosis. El factor de transferencia ha sido usado exitosamente para tratar enfermedades como virales, neurológicas, parasitarias, malignas y autoinmunes. Importantísimo, vamos a quedarnos con este tema. Viejas patologías como la tuberculosis, pero es importante volver a repetir, el factor de transferencia tiene un papel importante que jugar en la medicina moderna, la cual desde el SIDA hasta el ébola enfrentan la emergencia de nuevos virus. Entonces, nos quedamos con esta información importantísima y ahora voy a compartir con ustedes el review que realicé exhaustivamente y voy a aclarar lo siguiente. En medicina, los artículos científicos tienen mayor valor, menos tiempo tengan de haber sido escritos y publicados. Se dice que tienen mayor autoridad e importancia aquellos que tienen menor de 10 años. Conseguí un artículo de revisión importantísimo que es del 2013. Tiene solamente menos de 10 años. Este es un artículo de revisión que habla sobre lo siguiente. Este es el título, una revisión sobre el factor de transferencia de un modulador inmune. El autor es Morimoto Krishnaveni, del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Periyar, Salem, Nadu, India. El objetivo de este artículo se basó fundamentalmente en comprender qué es el factor de transferencia y su importancia para estimular el sistema inmune. Sistema que es necesario para el mantenimiento general de la salud. Y en la conclusión que llegó esta revisión, dice, de esto se concluye que es una molécula iniciadora de una proteína activa
capaz de transferir la inmunidad mediada por células del donante sano al receptor que no es inmune, manteniendo así lejos de la infección. Muy interesante este artículo y se los voy a compartir para que podamos justificar. Este video que estoy haciendo se relaciona con la justificación científica del uso de los factores de transferencia. Voy a compartir un segundo artículo, es un poco ya de la década de los 70, pero sumamente interesante por lo siguiente. Este artículo de junio de 1974 tiene el siguiente título: Factor de transferencia, un componente subcelular que transmite información para respuestas inmunitarias específicas. Respuesta inmunitaria e hipersensibilidad retardada. Importantísimo este extracto. Lo más interesante de este extracto fue realizado por laboratorios biológicos, dice The Biological Laboratories, Harvard University, en Massachusetts, Cambridge, 20 de febrero de 1974. Importantísimo este artículo. En uno de los resumen que puede obtener de este artículo, dice que los individuos sensibilizados contenía una sustancia que podía transmitir memoria inmunológica. Esta sustancia se llama factores de transferencia. Para un individuo ingenuo quiere decir que no está sensibilizado. Así, el individuo no sensibilizado, al recibir esta información, podría inmediatamente tener una recuperación inmunológica secundaria. Quiere decir, estamos hablando de transferencia de inmunidad. Para esta década de los años 70, esa era la información que se tenía para ese momento. Ahora voy a seguir compartiendo un tercer artículo. Ya llevamos 2 artículos, ahora vamos a hablar de un tercer artículo, y este artículo es bien interesante. Este artículo es reciente y de verdad que me llama la atención, porque cuando comencé en los años 2003, 2004 a buscar información sobre los factores de transferencia, era muy poca la información que se tenía. Hoy día, con la evolución de la investigación y de los sistemas de investigación, podemos obtener mejores resultados. Efectos inmunoestimulantes no específicos del factor de transferencia. Este artículo comienza con la introducción diciendo que los factores o el factor de transferencia representa pequeños mensajeros o moléculas pequeñas de mensajeros que son producidos por todos los organismos superiores y que están involucrados en la comunicación intercelular. Este es uno de los mayores, para mí, hallazgos y de valor sustancial. Vamos a repetir. Este artículo, llamado Efectos inmunoestimulantes no específicos de factor de transferencia, que fue publicado el 22 de enero del 2020 en el volumen 8.1 del 2020 en la Universidad de Louisville, Departamento de Patología de Louisville, Estados Unidos, Norteamérica. Comienza su introducción de la siguiente manera. El factor de transferencia representa esencialmente mensajeros pequeños de moléculas inmunes que son producidas por todos los organismos superiores. Están involucrados en la comunicación intercelular. Quiere decir, son mensajeros, están involucrados en la comunicación intercelular. El factor de transferencia fue originalmente descrito como moléculas inmunes no definidas que se derivan de células de sangre o del vaso y que pueden causar mediante células específicas de un antígeno en la inmunidad, hipersensibilidad retardada principalmente, y la producción de linfoquinas. Acuérdense de eso, linfoquinas, y está relacionado con el tema que estamos hablando a continuación. Dice que en general los factores de transferencia representan una combinación de proteínas y péptidos que contienen información de un antígeno específico que educa y mejora el sistema inmunológico y ayuda a mantener el equilibrio del sistema inmune. Hablando de un artículo de 22 de enero del 2020. Yo creo que lo podemos repetir. Fíjense lo siguiente. Ellos especifican, dicen lo siguiente, que los factores de transferencia representan una combinación de proteínas y péptidos que contienen información específica de un antígeno que educa y mejora el sistema inmunológico y ayuda a mantener el equilibrio del sistema inmune.
sumamente interesante y respalda científicamente lo que hemos venido hablando por muchos años, pero ahora respaldado por estudios de científicos completamente exógenos a los factores de transferencia. Uno de los resultados que me llamó la atención en este artículo, que cuando ya empezaron a hacer las revisiones, encontraron que las células natural killer o asesinas naturales, su actividad citolítica, quiere decir su actividad, aumenta en la medida que aumenta la dosis de los factores de transferencia. Lo mismo se obtiene con la actividad fagocítica de macrófagos. A mayor intensidad o volumen de la dosis, aumenta su actividad. Y lo que me llamó más la atención de este artículo es que habla de la interleuquina 2, que aumenta considerablemente con las dosis de factores de transferencia. Las interleuquinas 2 y un elemento importante que está ahorita en el tapete, que son los interferones, que son péptidos que interfieren, entre otras cosas, en la replicación de los virus. Nos dice que con aumento de la dosis, ellos hablan de dosis leve, pequeñas, moderadas y altas. Con el incremento de la dosis de los factores de transferencia, aumenta la producción y la actividad del interferón gamma. Esto nos da una conclusión de por qué deberíamos utilizar los factores de transferencia. Ahora, este artículo de verdad que es muy, pero muy interesante. Nos da mucho por estudiar, pero voy a seguir con el siguiente artículo. Es un poquito más antiguo, pero no deja de ser importante. Es un artículo de 1973. Me llama la atención que este artículo fue realizado por el Departamento de Medicina y Dermatología de la Universidad de California en San Francisco. Vuelvo, repito, es un artículo que fue escrito y realizado en el Departamento de Dermatología y Medicina de la Universidad de California en San Francisco, en los Estados Unidos de Norteamérica, por dos importantes médicos, Levine y Hugh Fundenberg, y el título es el siguiente: terapia con los factores de transferencia en pacientes con deficiencia inmune. Dentro de la introducción, él explica que los factores de transferencia de los leucocitos, en este caso, son capaces de transferir inmunidad celular, y que dice que los factores de transferencia fue descubierto por Sherwood Lawrence en 1955, mientras que trabajaba en la transferencia pasiva de una inmunidad celular por leucocitos intactos. Se observó que había transferencia pasiva y podría también ser inducido por linfocitos no viables. Siguiendo este fenómeno aún más, se encontró que los leucocitos homogeneizados podrían transferir inmunidad celular. Vuelvo, repito, se encontró que los leucocitos homogeneizados podrían transferir inmunidad celular. De Lawrence. Dice que Lawrence caracteriza que el factor de transferencia en el leucocito homogeneizado y descubrió que la actividad es importante para transmitir la inmunidad. Tenemos bastante información importante que corrobora todo el uso científico de los factores de transferencia. Voy a compartir otro artículo interesante que, no por ser de 1989, no deja de ser importante. Aunque es de 1989, este artículo es importante porque fue realizado por una revista de farmacología y toxicología 1989 y nos dice factores de transferencia pasado, presente y futuro. Nuevamente, Universidad de Medicina de Carolina del Sur, Charleston, en Norteamérica. Y nos dice lo siguiente: que la transferencia adoptiva de la inmunidad mediada por células de antígeno específico en los seres humanos se demostró por Lawrence inicialmente, en 1949, abriendo así una nueva avenida de la investigación que ha conducido tanto a una mayor comprensión de los elementos básicos, de los mecanismos básicos inmunes y desarrollo de la terapia de la inmunomodulación. Quiere decir, Sherwood Lawrence, a través de su descubrimiento de los factores de transferencia, abrió el camino a el futuro de los inmunomoduladores. Muy importante hasta ahora toda la información que hemos recibido en este instante. Ahora voy a compartir con ustedes unas revisiones quizás más actualizadas que nos da el aporte científico del por qué utilizar los factores de transferencia. Y un estudio comparativo en una revista que se llama Drugs de agosto del 2017 nos dice que el factor de transferencia derivado del suero estimula el sistema inmunitario innato para mejorar los rasgos de supervivencia en escenarios de patógenos de alto riesgo. Y en el resumen, pues nos dice que los factores de transferencia son mediadores
de respuestas biológicas de bajo peso molecular. De hace 2 décadas para acá ya empieza a hablarse científicamente que son mediadores, son comunicadores, son transportadores de información. Dice que el presente estudio, los factores de transferencia demostraron que mejoró la capacidad del receptor para sobrevivir a los desafíos infecciosos de alto riesgo, como son salmonelosis o enteritis parvoviral canina. En todo caso, nos habla de la importancia del uso de los factores de transferencia, inclusive nos menciona la dosis. Tengo otro artículo de revisión que es de Journal de Drogas y Dermatología de 1 de diciembre del 2017. Nos habla lo siguiente. Y aquí lo interesante, lo que me llamó la atención es que estos 4 científicos que lo hicieron, Jameson, Andrew, Tina y Williams Levis, hablan sobre el factor de transferencia ya con nombre y apellido. Dice, factor de transferencia de Lawrence, transferencia de memoria inmunitaria específica mediante extractos de leucocitos de una línea de células T y células CD8. Y vuelven a decir, el factor de transferencia de Lawrence se define como el extracto de leucocitos dializados que puede transferir la inmunidad mediada por células específicas de un antígeno de una persona que da positivo para un antígeno en una prueba cutánea de hipersensibilidad de tipo retardado a una persona negativo para el mismo antígeno. Esto se traduce en transferencia de inmunidad. Interesantísimo. Ya creo que con esto tenemos suficientes hallazgos bibliográficos, científicos y no nos dan ninguna sospecha de duda del uso de los factores de transferencia. Otro artículo de revisión que nos habla lo siguiente. Factores de transferencia, un potencial pasado por alto para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. Pasado por alto. Fíjense ustedes, interesantísimo. Y nuevamente nos vuelve a decir que el factor de transferencia es un extracto de bajo peso molecular capaz, escúchese bien, de transferir inmunidad mediada por células específicas de antígeno a los linfocitos T. Se ha utilizado con éxito como terapia adyuvante o primaria para infecciones. Escúchese bien, y con esto creo que podemos cerrar esta evaluación retrospectiva de estos artículos de revisión. Se ha utilizado con éxito como terapia adyuvante o primaria para infecciones virales, parasitarias, fúngicas y algunas bacterianas, así como para la inmunodeficiencia, neoplasia, alergia y enfermedades autoinmunes. Dice aquí, de la lista de infecciones que parecen responder notablemente a los factores de transferencia, las debidas a virus de la familia de herpes son particularmente notables. De hecho, para estos virus se demostró que los factores de transferencia pueden prevenir infecciones o recaídas. También dice aquí, los datos también sugieren su posible uso para el tratamiento adyuvante y probablemente la prevención de 2 infecciones actualmente extendidas, como son tuberculosis y SIDA. Además, los factores de transferencia tienen un potencial interesante respondiendo al desafío. Escúchese, yo creo que en esto tenemos que hacer énfasis. Los factores de transferencia tienen un potencial interesante respondiendo al desafío de agentes patógenos desconocidos como un efecto de caja negra que permite la producción de factores de transferencia específicos de un antígeno a un nuevo patógeno, incluso antes de su identificación. Por lo tanto, parece que el potencial preventivo del factor de transferencia es tan importante como el terapéutico, ambos discutidos en esa revisión. Con esto tenemos suficiente información al respecto, pero voy a cerrar este video explicándole quién es el doctor con que yo comience esta información, esta evaluación. El doctor William J. Hemnes, nada más y nada menos que un bioquímico, que fue el coautor y el inventor del factor de transferencia liofilizado que utiliza el extracto de yema y de calostro bovino, juntamente con David Lisenby. Aquí pueden ver la patente y voy a mostrar la otra investigación, la patente de la composición de los diferentes componentes de factores de transferencia por David Lisenby en Utah y William J. Hemnes. El doctor William Hemnes nos habla que el sistema inmunitario sigue siendo el gran desconocido para muchos médicos. Por eso es mi énfasis en haber realizado este video, para explicar el por qué hay tantas interrogantes, pero sí tenemos el sustento científico. El doctor William Hemnes es un doctor en química bioorgánica, es sin duda uno de los investigadores del mundo que mejor conoce la importancia de potenciar el sistema inmune para prevenir y afrontar cualquier enfermedad.
De hecho, ha diseñado y desarrollado productos nutricionales de altísima calidad dirigidos a potenciar el sistema inmune, pero también los sistemas cardiovascular y reproductivo, así como otros para tratar patologías concretas, especialmente las reumáticas no articulares. Autor de varias obras traducidas hoy en muy diversos idiomas, en la actualidad centra su interés en la eficacia de los factores de transferencia. Con esto quiero concluir la información del día de hoy. Tenemos el sustento científico, médico, que apoya el porqué del uso de los factores de transferencia basado en información científica. Quien les habló, su servidor, el doctor Gustavo Latorraca. Un placer haber compartido con ustedes esta información. Neuroposicionamiento digital. Logramos tus conversiones creando relaciones.